Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de AB Foods, Associated British Foods. En el título del vídeo os digo que son dos empresas en una, porque AB Foods es principalmente una empresa de alimentación, pero tiene también a Primark, que es la empresa de tiendas de ropa, que en España es especialmente conocida por la tienda que tiene en la Gran Vía de Madrid. Y que estos dos negocios estén reunidos en una sola empresa, pues hace que la empresa AB Foods sea una empresa curiosa e interesante de analizar. Vamos a ver primero la parte de alimentación. Porque AB Foods es principalmente una empresa de alimentación, que es su negocio principal desde que se creó, y además es una de las empresas de alimentación más grandes del mundo. En España hay otras empresas de alimentación que son más conocidas, porque aunque AB Foods vende sus productos en más de 100 países, en España tiene relativamente poca presencia. Su principal mercado es el anglosajón, o sea, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y en estos países sí que es muy conocida. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues alrededor del 90% de los hogares compran productos de AB Foods. AB Foods tiene 5 divisiones. 4 de ellas son de alimentación y la otra es Primark. Las 5 divisiones de AB Foods son estas. La primera es la de tiendas de comestibles, o grocery que llama ella en inglés, que aquí están todos los productos que se pueden comprar en supermercados o tiendas de comestibles en general, como infusiones, pan, bizcochos, helados, batidos, cereales, siropes, carne, embutidos, aceites, bebidas, salsas y más cosas. Las marcas de AB Foods son las que os estoy poniendo por la pantalla. Son marcas poco conocidas en España porque, como os he dicho, su principal mercado es el anglosajón. Así que todas estas marcas sí que son muy conocidas y muy consumidas, sobre todo en el Reino Unido y también en Estados Unidos y en Australia. La segunda división es la del azúcar. Aquí produce grandes cantidades de azúcar y, por ejemplo, aquí está incluida la antigua azucarera española, que Ebro Foods se la vendió a AB Foods en 2009. Y AB Foods vende azúcar por todo el mundo. Azucarera española, por ejemplo, sí que es una marca que vemos en los supermercados en España. La tercera división es agricultura. Y aquí lo que hace es que vende todo tipo de productos para agricultores y ganaderos. La cuarta división es la de ingredientes. Y aquí lo que hace es fabricar todo tipo de ingredientes que se los vende a otras empresas de alimentación, como panaderías, pastelerías y muchas otras, para que con esos ingredientes ellas fabriquen sus productos finales. Como veis por las 4 divisiones de alimentación de AB Foods que ya hemos visto, pues tiene una parte del negocio que vende productos ya hechos, ya terminados, a los particulares, y otra parte que vende productos intermedios a otras empresas de alimentación. Así que la parte que vende productos a los particulares, que es la de las tiendas de comestibles, la primera que hemos visto, pues es similar a lo que hacen Unilever, Kraft, General Mills y este tipo de empresas. Y la parte que vende productos para otras empresas de alimentación, que son las divisiones de azúcar, agricultura e ingredientes, se parece más al negocio de Archer Daniels. Aunque azúcar, recordar que también vende a particulares, como hemos visto en los supermercados, con la marca azucarera española y con otras. Esta combinación de AB Foods de vender productos tanto para particulares como para empresas a mí me parece que es interesante. Y la quinta división es Primark, que es el negocio de tiendas de ropa y es muy diferente, lógicamente, al negocio de alimentación. Por eso esto hace que AB Foods sea una empresa bastante curiosa, porque reúne en una sola empresa a dos negocios muy distintos que generalmente se ven siempre por separados, la alimentación y la ropa. Por eso AB Foods hay que analizarla de una forma un poco diferente a otras empresas. Porque el negocio de alimentación sí que me parece interesante para el largo plazo, pero el de Primark no tanto. Primark me parece una buena empresa, pero la veo más como una empresa de crecimiento que como una empresa de largo plazo. Así que si compramos acciones de AB Foods, estamos comprando un negocio que sí que me parece bueno para el largo plazo, que es el de alimentación, junto con otro negocio que es bueno, pero que no lo veo tan de largo plazo como es Primark, porque me parece más bien un negocio de crecimiento. El problema que ha tenido AB Foods para comprarla en los últimos años es que cotizaba a precios muy altos, porque el mercado lógicamente estaba valorando muy bien el crecimiento tan alto que está teniendo Primark. Y para un inversor de largo plazo, pues no es muy interesante pagar precios muy altos por una empresa de crecimiento alto como Primark. Pero ahora sí que está cerca de niveles de compra que me parecen atractivos por lo que vamos a ver. El negocio de alimentación de AB Foods es un negocio estable. Es decir, cuando la economía va bien, no es de los negocios que más crece, pero cuando la economía va mal, pues sigue siendo bastante estable. Estos negocios, especialmente estables, son muy atractivos para el largo plazo, pero no se debe pagar por ellos un PER demasiado alto. Como podéis ver en la base de datos que tengo en la web,
y que el enlace está debajo de este vídeo, como debajo de todos los vídeos, pues en los años anteriores AB Foods ha estado cotizando a un PER entre 20 y 40 veces, más o menos. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento de Primark está siendo muy alto y el mercado lo valora mucho, como es lógico. Lo que pasa es que esos PER de entre 20 y 40 veces, con los que ha estado cotizando en años anteriores, pues son precios demasiado altos para invertir a largo plazo, y además pensando también que Primark, más que empresa de largo plazo, es empresa de crecimiento. Sin embargo, ahora sí que se puede comprar a precios que me parecen adecuados. En 2020, porque AB Foods termina su ejercicio fiscal a finales de septiembre, así que ya ha presentado sus resultados de 2020. Pues en 2020 le han caído bastante los beneficios y ha suspendido el dividendo. Y el motivo de esto, de bajada de beneficios y de suspensión del dividendo, ha sido el cierre de las tiendas de Primark que estamos viendo por todo el mundo por el parón económico. Ya que si AB Foods solo tuviese el negocio de alimentación, pues en 2020 el negocio le habría crecido y habría subido el dividendo. Realmente AB Foods tiene dinero suficiente como para haber pagado en 2020, con todo lo que ha pasado, un dividendo al menos igual al de 2019. Pero como en el momento de presentar las cuentas de 2020, gran parte de los gobiernos del mundo siguen teniendo la economía muy paralizada y no se sabe cuándo se volverá a la normalidad, pues AB Foods, por prudencia, ha preferido no aprobar ningún dividendo para 2020 hasta que se vean las cosas más claras. Quizás si el parón acaba pronto, pues en algún momento de los próximos meses, AB Foods pague un dividendo extraordinario que sería el equivalente al dividendo de 2020 que no ha pagado ahora. Así que para valorarla bien, es mejor utilizar los datos de 2019, en que tuvo un beneficio por acción de 1,11 libras y pagó un dividendo de 0,46 libras. Haciéndolo así, entre 15 y 18 libras, el PER es de entre 14 y 16 veces y la rentabilidad por dividendo es de alrededor del 3%. Esto ya me parece un precio aceptable y correcto para una empresa de crecimiento bajo, pero muy estable. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que también estamos comprando Primark. Porque aunque Primark no me parezca una empresa adecuada para el largo plazo, sí que me parece una empresa que está yendo muy bien y que creo que lo más probable es que en los próximos años siga creciendo bastante y dé una rentabilidad bastante buena para sus accionistas. Por eso creo que un inversor de largo plazo no debería comprar AB Foods a precios muy altos, pero si se compra a precios razonables, el tener Primark nos puede dar una rentabilidad extra muy interesante. Por eso, comprando al precio actual, a este que os he dicho, de entre 15 y 18 libras más o menos, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos comprando el negocio de alimentación que nos parece interesante a largo plazo, sino también una empresa de crecimiento que muy probablemente nos va a dar una rentabilidad extra en los próximos años por el crecimiento tan alto que está teniendo. Además, es un poco extraño que una empresa se dedique a estos dos negocios a la vez, a la alimentación y a la ropa. Y por eso es poco probable que esta situación se mantenga de forma indefinida. Así que creo que en algún momento AB Foods se separará en dos empresas. Y esto lo puede hacer de varias formas. Una de ellas es vender Primark entera y con ese dinero o pagar un dividendo extraordinario a los accionistas de AB Foods, o recomprar acciones o comprar con ese dinero más negocios de alimentación. La otra forma es que a los accionistas de AB Foods se les den acciones de Primark y cada acción empiece a cotizar por separado, que es parecido a lo que va a hacer Bankinter con Línea Directa Aseguradora, por ejemplo. Se haga de una forma o se haga de otra, creo que el beneficio extra que van a conseguir los accionistas de AB Foods, si Primark sigue yendo bien, que creo que es lo más probable, va a ser muy interesante. Y por eso a estos precios me parece muy interesante comprar AB Foods para el largo plazo. La deuda de AB Foods ahora mismo es baja. El ratio deuda neta EBITDA está en una vez, más o menos. Pero es curioso ver cómo se reparte esta deuda entre los dos negocios. El negocio de alimentación no solo no tiene deuda, sino que tiene exceso de liquidez. Y la deuda se debe a los alquileres que tiene comprometidos Primark por sus tiendas. Así que si se separasen dos empresas, el negocio de alimentación, que es el que quedaría en AB Foods, quedaría como una empresa no solo sin deuda, sino con exceso de liquidez. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.